Queridos hermanos, estimados amigos, para mí es una alegría y también un gusto poder dirigirme a ustedes e invitarles para que pidamos al Espíritu Santo que Él nos ilumine y que nos conceda los frutos que necesitamos para nuestra vida espiritual. Pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones diciendo: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Espíritu Santo, tú eres el inspirador de todos los santos. Tú eres el prometido y donado por el Padre. Tú eres esa gracia y esa misericordia que necesita nuestra vida. Espíritu Santo, Espíritu suave y benigno, Espíritu de salud y de gozo, ven a nuestros corazones. Ven Espíritu de fe y de fervor. Ven y pacifícanos. Ven Espíritu Santo Consolador. Ven Espíritu de santificación. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Santo, ven amor del Padre, ven amor del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, dame capacidad para retener, dame método y facultad para aprender, dame sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, el hombre es capaz de Dios, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre. Y nosotros, los humanos, solo encontraremos la verdad y la dicha en el Señor. Y la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Esa es la dignidad, eso es lo más grande que podemos encontrar, que podemos conquistar aquí en la tierra, esa comunión con Dios. El hombre más grande de esta tierra no es el que tiene dinero, no es el que tiene poder, no es el que tiene fama. El hombre más grande de esta tierra es aquel que tiene esa comunión con Dios. Esa comunión con Dios que nos debe de llevar siempre a la humildad. Como decía Santa Teresa, humildad es andar en la verdad. Saber que todo lo que somos, tenemos, todo lo bueno que somos y tenemos, de Dios nos ha venido. Y Dios es tan bueno que invita al hombre al diálogo con Él. Lo invita desde su nacimiento. Pues no existe, sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor. Dios nos conserva siempre por amor. Y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Vamos a consultar la Gaudium et Spes número 19, inciso 1. La Gaudium et Spes número 19 dice así: la razón más alta de la dignidad humana, estamos leyendo el Concilio Vaticano II, la razón más alta de la dignidad del hombre consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y plenamente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Muchos, sin embargo, los que hoy en día se desentienden de todo, de esta íntima y vital unión con Dios, o la niegan de forma explícita, es este ateísmo uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo y debe ser examinado con toda atención. La palabra ateísmo designa realidades muy diversas. Unos niegan a Dios expresamente. Otros afirman que nada puede decirse acerca de Dios. Los hay que someten la cuestión teológica a un análisis metodológico, tal que reputa como inútil el propio planteamiento de la cuestión. O sea, no podemos, dicen ellos, cuestionarnos si existe Dios. Ya decir eso es inútil, dicen ellos. Muchos, rebasando indebidamente los límites sobre esta base puramente científica y por el contrario, rechazan sin excepción toda verdad absoluta. Hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios. Dejan sin contenido la fe en Dios.
ya que les interesa más, a lo que parece, la afirmación del hombre que la negación de Dios. Hay quienes imaginan un Dios por ellos rechazado, que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Otros ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios, porque al parecer no sienten inquietud religiosa alguna o no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso. Además, el ateísmo nace a veces como violenta protesta contra la existencia del mal en el mundo, o como adjudicación indebida del carácter absoluto a ciertos bienes humanos que son considerados prácticamente como sucedáneos de Dios. La misma civilización actual, no en sí misma, pero sí por su sobrecarga de apego a la tierra, puede dificultar en grado notable el acceso del hombre a Dios. Quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia. Todos tenemos la conciencia, la voz de la conciencia, la voz de Dios, pero quienes voluntariamente se apartan su corazón o pretenden apartar de su corazón a Dios y arrancar las cuestiones religiosas de su corazón, de su mente, estas personas desoyen el dictamen de su conciencia. Hace que su conciencia ya no les diga nada. Como cuando se soba una tuerca. Por más que le dé vuelta, ya no funciona. Y por tanto, no carecen de culpa, dice. Sin embargo, también los creyentes tienen en esto su parte de responsabilidad. Porque el ateísmo, considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario, sino un fenómeno derivado de varias causas, entre las que se debe contar también la reacción crítica contra las religiones y ciertamente en algunas zonas del mundo, sobre todo contra la religión cristiana. Por lo cual, en esta génesis del ateísmo pueden tener parte, no pequeña, los propios creyentes, en cuanto que con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de la vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión. Hasta ahí la Gaudium et Spes número 19. Es lamentable, queridos hermanos, estimados amigos, que por culpa de los creyentes, que por culpa de nosotros, otras personas se hagan ateas por el descuido de la educación religiosa. No estamos interesados en formarnos, no estamos interesados en conocer más a Dios, nos conformamos solo con la misa dominical. Por la exposición inadecuada de la doctrina, dice la Gaudium et Spes. Es decir, por no exponerla debidamente, con tanta claridad, que nuestra gente entienda, que nuestra gente comprenda el designio de Dios. O incluso con los defectos de su vida religiosa. Por nuestros errores, por nuestra falta de testimonio, las personas se alejan de Dios. Han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión. Le pedimos a la Virgen que nos ayude para que no seamos piedra de tropiezo para los demás, que nosotros podamos revelar el rostro genuino, el rostro original de Dios, y no
ser personas que frente a la casa somos testimonio, pero fuera de la casa se nos olvida, porque ya no está la autoridad de la casa, se nos olvida de que tenemos que comportarnos como hijos de Dios. O en otras palabras, frente a la autoridad nos portamos bien, pero cuando ya no está la autoridad, hacemos destrozos. La razón más alta, dice la Gaudium et Spes número 19, y que el Catecismo la ha tomado, el numeral 27 del Catecismo de la Iglesia Católica cita la Gaudium et Spes número 19, inciso 1, en el cual hemos compartido y nos vemos en la necesidad de poner mayor ahínco para que nosotros seamos manifestación de Dios a los demás y no seamos estorbo. De múltiples maneras, en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado a su búsqueda de Dios por medio de creencias y sus comportamientos religiosos, a través de oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, de múltiples maneras. Los hombres expresan esa búsqueda de Dios a través de esos sacrificios, a través de ese culto, de esa meditación, de esa vigilia. A pesar de las ambigüedades que puedan entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Allá en la comunidad, allá en el cantón, cuando hay una actividad religiosa, procure ir, porque el esfuerzo que hacen las personas que van a la ermita, pues no tiene que verse como si fuera un esfuerzo meramente de ellos. Ellos son instrumentos. El que está buscando hacerte bien, el que está favoreciendo esa vida, tu vida espiritual, es el mismo Dios, que quiere hacer el bien a los demás, que quiere hacer bien a sus hijos. Y como buenos cristianos, deberíamos de estar siempre atentos a responder la búsqueda de Dios, el anhelo que Dios tiene de buscar siempre al hombre, encontrarle y ser feliz con él, que el hombre pueda ser feliz con Dios. De múltiples maneras, el hombre ha expresado su búsqueda de Dios, a pesar de las ambigüedades que pueden entrañar. Estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Él creó de un solo principio todo el linaje humano. Hechos capítulo 17, versículo del 26 al 28. Vamos a escuchar que lo está citando explícitamente, es decir, no es un consulte, sino que lo pone el Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice, Hechos 17, 26, 28. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la tierra, para que habitase toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban. Por más que no se encuentran lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 17, versículo 26. Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada.
desconocida, incluso rechazada explícitamente por el hombre. Dios es tan bueno, tan especial con nosotros, que no solo nos creó. Eso hubiera sido un detalle tan grande para nosotros si Dios simplemente nos hubiera creado. ¿Por qué? Porque nos creó por amor, nos creó queriendo hacerlo, porque nadie le obligó a crearnos. Ya eso hubiera sido un gran detalle para nosotros. Y quizás si solo nos hubiera creado por el hecho de darnos la vida, solo eso sería una gran razón como para buscarle y decirle: Señor, mi vida es tu vida, porque participo de esa vida, porque yo por mí mismo, por mi misma capacidad, no me puedo crear. Yo no me puedo crear una tercera mano, por ejemplo. No me puedo crear una segunda o tercera cabeza. Dios es quien me creó así. Dios es quien determinó los miembros de mi cuerpo y me creó así. Pues ese Dios bueno me creó por pura libertad, por puro amor. Y con el hecho de habernos creado, hubiera sido una fuerte razón para buscarle y agradecerle por el don de la vida, porque si no, no estuviéramos. Pero Dios no solamente nos creó, sino que Dios también nos acompaña, nos guía, y en los momentos difíciles mandó a su Hijo para que en la cruz nos rescatara a todos. Y todo ese gran empeño de Dios por salvarnos, esa unión íntima y vital con Dios, como dice la Gaudium et Spes en el número 19, inciso 1, que nos hable de esa unión íntima y vital con Dios. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que esa unión con Dios puede ser olvidada. Esa unión con Dios, dice el Catecismo, puede ser desconocida. Desconocida esa unión con Dios. Y de hecho hay tantos bautizados que no saben que son miembros del mismo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Desconocen esa unión íntima con Jesucristo que nos permite adentrarnos, llegar a lo íntimo del misterio trinitario de Dios, el misterio de la Santísima Trinidad, en el cual entramos gracias a Jesucristo. Por eso que el apóstol dice: nuestra vida está escondida en Dios, en Jesucristo, y en Jesucristo entramos a ese misterio de la Santísima Trinidad. Por eso la Iglesia tiene que vivir, cada ser humano tiene que vivir como vive la Santísima Trinidad, en esa comunidad y en esa comunión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una comunidad, son tres personas, un solo Dios. Tres personas unidas en un mismo amor. Dios es amor, dice la palabra de Dios. Y esa unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, puede ser desconocida, incluso rechazada explícitamente por el hombre. Y cuando consideramos estas palabras podemos decir: ¿y por qué nosotros los hombres tenemos esa actitud tan grosera? ¿Cómo es posible rechazar a un Dios tan bueno y tan grande? ¿Cómo es posible que me olvide de Dios? ¿Cómo es posible que no me interese si es algo que afecta totalmente a mi vida? Todo lo que Dios nos ha regalado, todo lo que Dios nos ha concedido para que seamos hombres felices, para que usted sea una mujer feliz. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice que esa unión íntima y vital puede ser olvidada, puede ser desconocida, puede ser incluso rechazada explícitamente por el hombre. Me contaba una vez una persona que fue a una ferretería y dice que
Él estaba comprando cuando de pronto llegó un ateo. Y entonces parece que se iba a venir el agua. Y entonces esa persona retó, no sé qué le pasaba, quizás había peleado con Dios, pero retó a Dios diciéndole: si existes, ¿por qué no me mandas un rayo y me destruyes desde este momento? Y salió afuera. Y me contaba esa persona que él se había puesto incluso hasta con un gran miedo, porque estaba retando a Dios, esta persona estaba peleando con Dios, digamos, estaba retando a Dios. Y es que el ser humano, cuando se va alejando de Dios, llega un momento donde ve a Dios incluso como a su enemigo. Y eso es lo que le pasa a tantos que habitan en esta tierra. Ven a Dios como a su enemigo. Y cuando escuchan algo de Dios, les da una enorme rabia. Porque consideran que es algo inútil, algo que no vale la pena. Como si Dios no fuera quien sostiene todo. ¿Quién le da la estabilidad a esta tierra? Es Dios. Dios quien la ha creado con esa dirección, con esa directriz, con ese mandato, con ese equilibrio. Es Dios. Lastimosamente, el hombre puede desconocer, incluso rechazar, esa comunión vital con Dios que tenemos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia, la indiferencia religiosa, los afanes del mundo, los afanes de la riqueza, son actitudes, son causales por las cuales el hombre puede olvidar esa comunión con Dios. El hombre corre el riesgo de rechazar explícitamente esa unión íntima y vital con Dios. Y estas actitudes de rechazo, de olvido, de descuido, pueden tener orígenes muy diversos, como es la rebelión contra el mal en el mundo. Hay tanta gente que dice que si existe Dios, ¿por qué existe tanto mal en el mundo? Me choca que me hablen de Dios, dicen unas personas. Porque Dios no existe. Basta ver tanto mal en el mundo. Y si Dios es amor, ¿por qué pasan todo esto? Porque al hombre le cuesta entender que Dios nos ha dejado a nuestro libre albedrío. Y con tus manos puedes hacer cosas buenas o también puedes hacer cosas malas. ¿Y por qué Dios me dejó libre? Porque Él nos ama. Porque Él quiere que nosotros vivamos como Él. Él que es totalmente libre. Que vivamos con esa libertad para hacer el bien. Aquel que mal usa la libertad hace el mal. Dios es libertad. Dios vive en esa libertad y en esa libertad usa del amor. Nosotros los humanos, de nuestra libertad, cuando la mal usamos, nuestras manos que han sido creadas para hacer cosas buenas, en tantas veces la usamos para hacer cosas malas. La rebelión contra el mal en el mundo es una de las causales por las cuales el hombre se olvida, desconoce o rechaza esa unión íntima y vital con Dios. La ignorancia o la indiferencia religiosa son otras causales por las cuales el hombre rechaza, olvida, desconoce
esa unión vital, íntima con Dios, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamientos hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta a Dios. Por miedo se oculta a Dios y huye ante su llamada. Los afanes del mundo y de la riqueza están apartando a tantas personas de Dios. Escuchemos lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 22. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Los afanes del mundo, de la riqueza, ahogan lo bueno que podamos escuchar en esta tierra. Y el corazón queda como angustiado, desesperado por el afán de tener riquezas, el afán del tener, de tener, incluso llegan hasta decir, yo de ir a la iglesia no voy a comer, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ese afán desordenado de atesorar tesoros aquí en la tierra, olvidándonos de lo más importante. También el mal ejemplo de los creyentes nos lleva a ese alejamiento de los demás. Las corrientes de pensamiento hostiles a la religión. Y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta a Dios, como le pasó a nuestros primeros padres. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10. Cuando oyeron la voz del Señor, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor, Dios, entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Admiro de Adán el hecho de que no fue cobarde, decir, no, yo no he comido. Fue sincero y dijo, sí, yo fallé. Y cuando nos apartamos de Dios es cuando más peor nos toca vivir aquí en la tierra. La actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios, y cuanto más nos alejamos, cuanto más nos ocultamos de Dios, más sufrimos. No huyamos ante la llamada de Dios, como Jonás capítulo 1, versículo 3. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Que no nos pase como Jonás, que huyó para irse lejos de Dios. No huyamos ante el llamado de Dios, porque Dios es lo mejor que nos puede pasar en esta tierra. En este momento vamos a culminar esta pequeña catequesis, pero antes quiero invitarte para que compartas este video, para que podamos juntos catequizar a nuestros amigos y seres queridos, para que conociendo la verdad se animen a vivirla y aseguren su felicidad desde esta tierra y gozar de la vida eterna. Y finalmente recuerda de indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y pido a la Virgen Santísima le guarde ahora y siempre en el lugar más seguro, en su corazón inmaculado.